Bienvenidos al programa Gente Chévere con Odalis de Venezuela y Hardy de Austria. Hoy tenemos aquí un amigo que yo conozco hace muchísimos años, y yo creo que más de 20 años, se llama Alfonso. Alfonso es el hijo de un gran amigo mío que se llama Mario. Mario en Venezuela, mi vecino, y cada vez cuando estoy allá, él viene a tener su parcela ahí, su casa ahí. No vive frecuentemente en la parcela, pero cada semana viene uno o dos veces y una gran persona también, de esto nos conocemos. Y yo me recuerdo que tú, Alfonso, cuando tú estabas todavía en Venezuela, que a veces tú también viniste a la parcela y hemos hecho, creo, una vez un recorrido muy largo arriba en la montaña y bajando por casi un barranco y cosas así. Me recuerdo muy bien y yo quiero preguntarte, ¿qué recuerdos tú, vamos a comenzar de eso, qué recuerdos tienes tú de eso, de Venezuela y de la parcela donde nos hemos conocido? A ver si te recuerda algo y por supuesto pregunto también cómo estás. Sí, bueno, en primer lugar, Hardy y Odalis, muchísimas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para tu programa. Yo de Venezuela, Hardy, recuerdo muchísimo esa parcela que tú mencionas, queda entre Villa de Cura y San Juan de los Morros. Es una parte bastante particular porque a pesar de los años que tiene Venezuela y que esa parte es una de las más cercanas a Caracas, sin embargo es muy silvestre, ¿no? O sea, es una zona que se mantiene muy virgen, ¿no? Por decirlo de la manera coloquial venezolana. Hay mucha selva. Cuando nosotros hicimos ese recorrido, yo lo recuerdo especialmente, porque nosotros veíamos parte de San Juan de los Morros, estuvimos con unos binoculares y estábamos viendo qué punto podíamos identificar y veíamos los morros de San Juan, por supuesto que se ven desde allí, pero también veíamos el San Juan, la estatua, ¿no? El San Juanote, la que llamamos nosotros. De Villa de Cura veíamos a la cúpula de la iglesia, hacia Maracay veíamos lo que era la Torre Sindoni. O sea, es un punto tan mágico, ¿no? Y sorprende que estemos tan cerca de Caracas. Y a la vez es como que entrar en la selva, ¿no? Era el recorrido de los españoles cuando fueron todas las guerras de independencia, se refugiaban y también había, pues cerca tú nos comentabas una vez que había una especie de jeroglíficos o algo así que tenían que algunos indígenas habían estado por allí, alguien se había llevado una piedra, pero habían cascadas. Tú más que todo, que eras el que te habías dedicado, porque tú recorrías mucho en ese momento, tenías identificado cada parte, y yo que vivía a menos de 30 kilómetros de allí, para mí era como algo completamente nuevo, ¿no? Sorprende que muchas veces uno estando tan cerca del lugar donde nació, no conozca ni siquiera el entorno, ¿no? Y yo creo que eso le pasa mucho en Venezuela, pasa mucho en el mundo en realidad. A veces uno se queda en la villa, en lo que es el sitio poblado y desconoce lo que tienes a 40, 50 kilómetros, ¿no? Y es mágico, y es la tierra fértil que tiene Venezuela, que uno siembra cualquier cosa, la parcela que tú tienes y la que tiene mi padre, que uno tenía un plátano, lo que fuese, lo que tú se te ocurriera sembrar, allí se daba. Y había agua y el clima y el olor es diferente, o sea, te sientes como en contacto con la naturaleza, la cantidad de pájaros, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, es como estar, no sé, en el paraíso, de alguna manera, ¿no? Sí. Es lo que yo más recuerdo. Chévere, chévere. No, yo siempre digo, es mi pequeño paraíso y hace 26 años, yo cada invierno vivo allá, menos ese invierno por el problema de la pandemia. Y bueno, sí, sí, es así como tú dices, es un lugar mágico y me encanta, porque tú estás en la selva y 15 minutos después estás en un pueblo donde puedes conseguir la mayoría de las cosas. Chévere, Exacto. chévere que tienes buenos recuerdos de esto y seguro Dale también tiene una pregunta, me imagino. Ya va, y en particular contigo, recuerdo mucho cuando tenías tu camioneta, era que tú ibas pintando cada lugar de que visitabas y tenías algo, ¿no? De todo el recorrido que hiciste por lo que era Latinoamérica. Y eso fue algo que me pareció tan impactante, ¿no? Y demuestra lo artista que tú eres, ¿no? Porque cualquiera simplemente tiene el vehículo y nada más, pero era algo que tú dejabas plasmado cada sitio donde ibas, ¿no? Y eso me sorprendió, porque de alguna manera todos llevamos dentro algo del sitio donde estamos, pero tú también lo dejabas reflejado en el carro, ¿no? Para que no quedara como que dudas, ¿no? Tienes razón, sí, el carro todavía Sí. rueda, tengo todavía el mismo carro. Gracias a Dios, esa es mi gran compañía mi gran compañero se hizo, y chévere. Y te digo, ese dibujos fueron cuando he comprado el carro en Chile.
Santiago de Chile y he hecho un viaje de un año completo por todos los países de Latinoamérica para buscar mi lugar donde yo quiero estar en la época de invierno de Austria. Entonces, en cada lugar donde llegaba, algo era tan chévere que he decidido, bueno, pinto algo, hasta ni todo está pintado de mi parte, sino otras personas también, porque me preguntaron, pero esto y esto, y entonces, mira, si tú sabes pintar, si quieres pintar algo, bueno, toma, aquí tengo la brocha, tengo el lápiz, tengo todo, la pintura, píntalo y listo, ¿no? Y era divino, chévere, chévere, sí, sí. Para decir a la gente, para que tienen una idea también, que muchos ven y se preguntan, pero ¿de quién habla? ¿De dónde habla? Mira, nosotros ahorita en el momento estamos aquí en Austria, cerca de Italia y así. Y Alfonso, por el momento, está en España y en Madrid, creo, ¿verdad? Madrid. Sí, en Madrid. Y nuestra querida Venezuela, de que estamos hablando, está por allá, Latinoamérica. Ajá, un poquito de distancia, pero es chévere. Bueno, Odali también quiere preguntar algo. Sí, por supuesto. De hecho, el carro de Hardy tiene el nombre de Hardy Móvil, para el que no lo conozca, así se llama. Bueno, yo no sabía que se llamaba así, pero era como me refería. Para mí era el Hardy Móvil. Disculpa, ese nombre puso un amigo que se llama Gustavo, que ahorita está en Argentina, como muchos venezolanos que se fueron del país, él está en Argentina, y un día, no sé por qué, él me dijo, ese es el Hardy Móvil, y me gustó tanto ese nombre que hasta en mis libros que tengo de arte está escrito eso. Exacto. Sí, sí. Bueno, está muy bien. Bueno, esos recuerdos son maravillosos, no hay que dudarlo, pero también te quiero preguntar, tú tienes un programa, sé que eres comunicador social, y en ese programa tú invitas a muchos venezolanos o entrevistas a muchos venezolanos, y se llama Diáspora Venezolana. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de ese, cómo llegó esa iniciativa, cómo te llegó la idea, y bueno, y cómo te va con ese programa también? Yo tuve una etapa viviendo aquí en España en el 2005, 2006. Porque tuve una oportunidad, gracias a Honorio, a mi hermano. Él tenía su empresa de programación y yo no era programador, pero a mí generalmente se me dan fácil las cosas que sean, que impliquen lógica, porque yo soy ingeniero también electricista. Yo no había estudiado periodismo. Yo estudié ingeniería porque se me daba fácil, los números y el cálculo y todo, aunque siempre tuve esa inclinación de contar historias, ¿no? Y el sueño mío es ser cineasta, o sea, yo sueño con eso. Es algo que, más que soñar, es una meta. O sea, cada vez creo que doy un paso para que en un momento se me concrete, ¿no? Y bueno, yo viví aquí y había un programa que se llamaba Madrileños por el Mundo. Pero en realidad el programa se llamaba, en ese momento se llamaba Tu Cámara y Yo. Y en ese programa era un chico que iba con una cámara grabando por Madrid todo lo que se le ocurriera. Un día visitaba a los que eran pintores en la calle y hacía un reportaje preguntándole a los pintores qué pintaban, cuál era su motivación, la luz, el color y tal, y grababa espacios de 40 minutos. Otro día visitaba a alguien que tenía una bodega y cómo se hacía el vino de manera artesanal. Todo lo hacía con una cámara. Él con una cámara y nunca salía frente a la cámara, sino que él era reportero grabando. A mí me pareció maravilloso el concepto porque no dependes de nadie, vas tú solo. Y ya cuando nos íbamos a Venezuela, ellos sacaron un programa especial, en fin de año, donde iban a un país nórdico, creo que era Suecia, si mal no recuerdo. Y en ese país hicieron un especial de los madrileños que vivían en Suecia. Y entrevistaron a 3. Iban mostrando un poco cuál era su experiencia, qué era lo que hacían. Y me pareció, wow, esto es impresionante. En ese momento la migración venezolana era poca, pero me quedó ahí como el gusanillo. Nos regresamos a Venezuela, estuve en Venezuela, que fue en parte cuando nosotros tuvimos el acercamiento más importante, ese viaje que tú comentas que subimos y tal, y todo aquello. Y me quedó marcado. Y dije, bueno, cuando estaba en Venezuela empecé por la señal abierta, que se convirtió eso, le sacaron un programa aparte y se empezó a llamar Madrileños por el Mundo. Ya no era Tu Cámara y Yo, sino que Madrileños por el Mundo. Y me encantaba. Yo, bueno, si algún día yo salgo, ¿por qué no hacer algo así? ¿No? Quizás escrito, porque también yo me regresé a Venezuela porque yo no quería estar en España. Yo no quería emigrar. Y yo quería que las cosas allá podían cambiar. Hablo del sistema político, social, económico, por todo lo que ustedes conocen. Y yo decía, bueno, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar en España. Y cuando tú no quieres estar en un lugar,
así el lugar sea el paraíso o así el lugar sea el mejor, tú jamás vas a ver las oportunidades, tú todo lo vas a ver negativo. Y si alguien te ve y te dice alguna tontería, lo vas a tomar como racismo, como rechazo, y te vas a centrar exclusivamente en lo negativo. Aunque el país sea resplandeciente, aunque tengas un buen salario, aunque te vas a enfocar en lo malo. Y yo pensé, si yo hubiese tenido testimonios de otros venezolanos que la estuvieran pasando como yo, quizás yo no me hubiese regresado cuando me regresé en el 2005. Porque al final los inmigrantes, sean venezolanos, austríacos, alemanes, italianos, comparten en esencia lo mismo. Tienen un gran amor por su tierra, en su mayoría, ¿no? Y han tenido que irse por razones económicas, políticas, sociales. O sea, la inmigración es el fenómeno más antiguo del mundo. O sea, somos nómadas. O sea, el ser humano siempre ha buscado desplazarse, ¿no? Y bueno, cuando regresé dije, bueno, esto lo tengo que mostrar y ya tengo la cámara, ya tengo los conocimientos, sé que está el canal de YouTube. YouTube, la ventaja que te da es que tienes acceso a todo el mundo, las redes sociales en general, pero YouTube tiene una particularidad que te permite mostrar lo que tú quieras, ¿no? Y sin tanta censura, ¿no? En teoría. Y bueno, empecé a contar historias y cada día se fue sumando más gente a la comunidad. Después me di cuenta que hacía falta una página de Facebook, después un grupo de Facebook, después el Instagram, después el Twitter. Y llega un punto que tampoco sabes cuántas redes tienes que hacer, pero bueno, yo me limito a esas básicas. En TikTok todavía creo que no voy a entrar y espero no entrar porque se te va la vida, ¿no? En eso. Y bueno, la idea es esa, ir mostrando la mayor diversidad. No me importa la ideología política de la persona que hable. No me importa la religión, no me importa si es satisfecho o no está satisfecho. Lo que me importa es que sea honesto y que más o menos conozca a la persona. No quiero tener a un delincuente allí disfrazado de oveja blanca, ¿no? Hago una investigación previa para por lo menos saber si la persona es honesta. Y aunque no simpatice con su ideología, es su punto de vista. O sea, al final todos no somos iguales. Y yo hago un poco como ustedes. Yo tengo una pregunta a la entrada de saber cómo llegó al lugar donde está. Y al final siempre pregunto si regresaría a vivir a Venezuela. Esas dos estructuras, pero todo lo que va en el medio, yo no lo preparo. Yo, como se vaya dando. Porque a veces, si tú escuchas bien, es más interesante lo que te tiene que decir él que las preguntas que tú tienes. O sea, la conversación te lleva, ¿no? O sea, no... En cambio, con una camisa de fuerza, que tú ya tienes unas 3, 4 preguntas, te puedes perder mucho de lo que realmente tiene que decir la persona. Y bueno, allí vamos. Yo me lo he disfrutado bastante. Económicamente no es 100% sustentable. Yo tengo que tener otro empleo, pero cada vez uno puede rentabilizar. Hay maneras de rentabilizar cosas. Te van pagando las redes sociales si quieres hacer una colaboración. Este año he diseñado en pandemia, escribí una miniserie de 8 capítulos que voy a empezar a grabar este año. Que va a hablar de dos inmigrantes que hacen vida en Madrid. Es cómo ven la vida en Madrid dos inmigrantes. Y yo soy uno de los protagonistas. Yo la dirijo, la escribo y la protagonizo. Entonces, también me quito ese gusanillo de la dirección, de lo que quería, ¿no? Y también la actúo porque así también te ahorras dirigir a una persona adicional, ¿no? Entonces, y bueno, y han salido eso, viene también el desarrollo de un largometraje. Entonces, una cosa te va dando la otra. La idea es moverse, ¿no? Porque, y no me centro solamente en Venezuela, porque al final de cuentas tú entiendes, cuando eres inmigrante, que lo que importa es la humanidad, más que la nacionalidad, es contar la historia de la persona donde tú estés. A mí me interesa tanto la historia de un austríaco, como la de un venezolano, como la de un cubano, como la de un norteamericano. Lo que me importa es la historia humana que haya detrás. Y la idea es que la gente vea eso, porque a veces la gente dice, no, que el tema de Venezuela no importa. Vale, es verdad, pero es que también estamos desconectados de lo que pasa en África, y de lo que pasa en Haití, y de lo que pasa en China. O sea, muchas veces nos quedamos aislados en nuestra propia realidad cuando hay una realidad superior que estamos ignorando, y que al final, hasta que no nos afecta directamente, este problema de la pandemia se hubiese quedado en Wuhan y se quedaba allá y nadie se enteraba. Pero como ahora nos afectó a todos, mira, qué problema lo del virus, lo de la salud, pero nos tuvo que afectar a todos. Y así muchas veces el mundo, ¿no? Si no te afecta el problema, no se toman cartas en el asunto.
sí, sí. Eso es correcto. Y acotando algo de lo que dijiste en tu intervención anterior, que tú dices que a veces uno no, con respecto a las preguntas que le haces a tus invitados, que tienes 2 preguntas al principio y al final fijas, y en el medio te queda eso de que es fortuito y fluido y todo esto. A mí me pasó con respecto a por ejemplo, a una invitada que tuvimos que tiene un currículum tan grande que yo creo que en el programa no me iba a dar tiempo para hablarlo. Entonces yo le explicaba a la gente, a nuestros seguidores, que la hoja de vida de cualquiera de nosotros, uno la puede conseguir o está escrita y uno la pide, pero esa parte humana, esa parte sensible, esa parte de persona, es lo que a veces falta reflejar y enviarle al resto de los seguidores, que es lo que no conocen a veces de la persona. Puedes conocer que sea un artista, un médico, cualquier tipo de profesión, pero a la persona a veces nos olvidamos de conocer. Y eso también es importante en este tipo de programas que compartimos. Y a mí me gusta porque, por lo menos a mí me gusta que me sorprendan, ¿no? Me gusta también que la sorpresa yo me la lleve. Si yo me sorprendo con lo que me están contando, los que van a ver el video también se van a sorprender. Yo estuve en Santiago el 2019, antes de que hubiese la manifestación que hubo después en Santiago y todo lo que pasó en Chile, ¿no? Con las reformas y todo. Y yo estoy caminando por el centro de Santiago, por Providencia, una zona de Santiago, y veo que hay una arepera bien bonita, pero con una característica que no parecía venezolana. Cuando me acerco, la señora que habla, la dueña, la que yo entiendo que es la dueña, o la encargada al menos, me habla con el acento chileno. Y yo le digo, ¿usted es la dueña? Sí, yo soy la dueña. Entonces yo dije, Bolín, que yo a esta mujer la voy a entrevistar, porque es una chilena con una arepera. Digo, yo tengo que entrevistarla porque me llama la atención. Y pongo la cámara y me pongo a entrevistar. Y me dice, sí, claro que sí. O sea, una mujer recia que no me conocía absolutamente de nada y sí, dale, yo te hago la entrevista. Y cuando estoy hablando resulta que ella era venezolana, pero se había ido cuando cayó Pinochet. Apenas cayó, el marido era uno de los exiliados de la dictadura, regresó a Chile en el avión al día siguiente que perdió el referéndum Pinochet. Y claro, tiene, qué sé yo, 25, 30 años allá, y el acento y con buen oído, el marido chileno, los hijos chilenos, habla chileno, habla con ese acento chileno. Y claro, yo me puse a ver, yo fui totalmente desnudo, porque ya cuando yo estoy en la entrevista es que me doy cuenta que ella es venezolana, entonces ya la idea que yo tenía de la entrevista la pierdo, porque es venezolana. Entonces empecé a preguntarle, cuando me dijo lo de Pinochet, pensé, fue bueno, ¿cuántos venezolanos quizás, si lo que está ocurriendo algún día deja de ocurrir, quizás regresen, quizás, ¿no? Porque la mayoría nos vamos a quedar afuera. Eso hay que tenerlo claro. O sea, hay gente que tiene la esperanza de que todos volveremos. Eso nunca ocurre así. La mayoría de los italianos que emigraron después de la guerra se quedaron fuera. Y solo algunos regresaron. O españoles igual. Es tradicional, porque una vez que tú sales, haces raíces, amigos, amistades, cónyuges que tienes, es muy difícil el equipaje de vuelta, ¿no? Y claro, yo me dejé maravillar por la mujer porque ella se agarró la entrevista y ella la hizo suya, ¿me entiendes? O sea, ella la llevó por donde ella quiso llevarla. Y eso es bonito. Es bonito que alguien te sorprenda y tal. Y una mujer que yo no conocía de nada, la entrevisté solamente porque se lo pregunté. Y me dio una de las entrevistas que yo creo más bonita y más valiosa porque yo no sabía por dónde iba. O sea, yo simplemente la escuchaba y iba preguntando, armando, tal. Entonces a veces también es bueno dejarse sorprender porque la gente, si la gente es emotiva, si tú conectas con la emoción, es más lo que te tienen que decir que lo que tú crees que puedes preguntar. Chévere, chévere. Una pregunta que tengo yo, porque yo conozco la parte de aquí, yo conozco Venezuela, como tú. Entonces, mi pregunta es, ¿qué para ti es la diferencia? ¿Qué extrañas tú a Venezuela? Sea, no sé, el clima o una buena hamburguesa de tu papá, porque tu papá hace la hamburguesa mejor del mundo, ¿no? Yo muchas veces he comido hamburguesas que hace tu papá, que tiene trailer en diferentes lugares en Vega de Cura, en San Juan, en toda parte tiene, y de esa hamburguesa famosa. Pero, me imagino el clima debe ser un punto que sí es diferente, pero a ver qué dices tú. Sí, sí.
el clima sin duda, ¿no? Uno no se da cuenta de la bendición que tenemos en esa área del mundo, ¿no? Y hablo de Venezuela y quizás Ecuador un poco, aunque Ecuador tiene zonas altas que es más fría, Colombia, pero yo creo que Venezuela tiene, al menos la región central, Hardy, tiene el clima perfecto, ¿no? Sí. O sea, es como una eterna primavera. Ahorita por el tema de que también el clima está cambiando algo, a veces está un poco más caluroso, pero tú te quitas la franela o te pones debajo de la sombra de un árbol y ya, ya no hay Ajá. problema. Pero poder dormir siempre desnudo, o sea, o quitándote la camisa, eso es algo que yo creo que no se valora lo suficiente en el mundo, ¿no? Pero ahorita, bueno, yo los veo a ustedes bien abrigados, yo estoy igual, entonces estos días aquí en Madrid ha bajado mucho la temperatura, tú amaneces con -2, -3 y yo digo, o sea, yo lo pienso y digo, Dios mío, ay, Dios, lo que teníamos, ¿no? Pero más allá de eso también, a mí lo que me duele de Venezuela es que desde que yo nací en el año 81, estoy cumpliendo 40 años, ayer cumplí 40 años, Venezuela siempre ha sido una posibilidad. O sea, nunca ha tenido su potencial, sino que siempre ha sido una posibilidad. Tú piensas y ves todos los recursos naturales y ves la cantidad de agua que hay, tierra por cultivar, la gente que en su mayoría es buena, porque eso hay que resaltarlo. O sea, nuestro pueblo es humilde y bueno, hay delincuencia, hay cosas malas, por supuesto que las hay, pero la mayoría de la gente Sí. es noble, es una gente noble que todavía tú vas por la carretera y te llegas a necesitar una dirección, te la dicen con cariño. Yo no digo que no haya problemas, porque tampoco podemos ponernos que no un antifaz y decir que todo está, pero es una posibilidad. O sea, yo siempre he visto a Venezuela como una posibilidad de lo que puede llegar a ser y no como lo que siempre ha sido. Y esto no es un problema que viene desde el 98 para acá. O sea, tampoco podemos negarnos de que había problemas previos, ¿no? Y, y siempre me ha quedado esa sensación, ¿no? De que yo podía, o sea, yo sueño con tantas cosas que se pueden hacer porque la infraestructura está por hacerse, o sea, todas las carreteras están por hacerse, la red de metro, la red de ferrocarriles, o sea, tú te pones a pensar todas las posibilidades, construcciones, proyectos avícolas, agrícolas. O sea, nosotros podemos ser, yo recuerdo que Argentina es el granero, le decían el granero de América, pero es que Venezuela tiene para ser el granero del mundo, o sea, no de América. La cantidad de tierra que tiene cultivable y en prácticamente todas las épocas del año, con recursos hídricos, entonces también hay gente que preparada, o sea, es una posibilidad y eso te da como una frustración, ¿no? Saber que todo eso se puede, pero no se ha podido. Entonces yo extraño es como algo que no se pudo nunca concretar. Yo extraño, es como una edificación que tú dejas a medias, ¿no? O sea, es siempre como saber que tienes todo para hacerlo, pero no sé, no puedes. Es como la piedra de Sísifo, ¿no? Que uno va subiéndola por la montaña y se te regresa y vuelves y se te regresa y tú, pero ¿cuándo, Dios mío? Extraño la gente, extraño la comida, extraño a mi familia, por supuesto, que han quedado allá, mis padres que siguen allá y que quieren estar allá también, ¿no? Porque y yo los entiendo. Hay gente que dice, hay gente que recuerda con rencor la tierra muchas veces, rabia, y yo incluso fui uno de los que tuve que pasar por un proceso de reconciliación, ¿no? Porque a veces uno sale con rabia, con tristeza, con frustración, pero yo me he reconciliado y yo extraño y sé que de repente nosotros no vamos a ver el cambio. Ya yo lo he asumido, yo tengo 40 años y yo asumí que quizás yo no vaya a ver el cambio, pero habrá otra gente que la vea. Y mientras uno tiene que seguir luchando, apoyándolo, y son etapas. Eso no es algo exclusivo de Venezuela, eso ha pasado en otros países, en otras épocas, y toca aceptarlo, trabajar y ayudar al cambio, ¿no? Yo pienso igual. Yo tengo mucha fe. Yo amo con todo el corazón a Venezuela. Yo sé que va a cambiar y como tú dices, la mayoría de gente son buena gente y va a llegar un momento cuando va a cambiar algo y es chévere. Pero quiero decir, porque he escuchado que ahí ya tenía cumpleaños, entonces feliz cumpleaños. Gracias. Y quiero decir otra cosa, como nombraste que tus padres están ahí. Yo sé que tu papá es feliz allá, porque yo veo siempre cuando llega a la parcela, chévere, se hace una arepa con huevo frito, cosas así, y está feliz ahí. Juega con los perros. Ajá, charlamos un poquito de cualquier cosa y siempre chévere. Sí, sí. ¿Tú tienes otra pregunta? Si no, yo tengo sí.
Bueno, pregunta tú y después yo concluyo. Ok. Una pregunta importante que creo, porque tengo muchos amigos en Venezuela que todavía piensan a salir del país, quieren migrar. ¿Qué consejo tú puedes dar a esas personas, o si tienes un consejo o una idea, que quieres tú decir a esas personas que quieren salir de Venezuela todavía a otro país? Yo pienso que si tienes la idea de salir, si ya estás decidido que tienes que salir y sales, es adaptarte profundamente al país que te recibe, o sea, abrirte a las posibilidades, no cerrarte ni centrarte en lo malo. O sea, el otro país al que vas, así sea Colombia, que está al lado, es diferente al tuyo. Y tú tienes que entenderlo, o sea, es otro país. Mi papá, como tú dices, es inmigrante italiano. Mi papá llegó con 19 años a Venezuela, llegó en el año 66. Y mi papá es más venezolano que la arepa. O sea, lo único es que habla con el acento italiano y los rasgos y las facciones. Pero mi papá es venezolano al 100%. Mi papá sabe de música llanera lo que yo no sé. Yo aprendí música llanera por mi padre y los bueno, ya se me va a ver la edad, pero los cassettes que él tenía en el coche, en el carro, que él escuchaba la música, eran cassettes de Aldi Primera, del Carrao de Palmarito, o sea, puros folclore típico venezolano. Y él sabe hacer un sancocho y las cachapas y las expresiones que utiliza son 100% venezolano. Él te habla venezolano con acento italiano, pero todo, palabras que a mí me ha buscado y él me dice, no, eso se esfarató cuando algo se daña. Mira, eso es algo que lo dice solamente un venezolano. Y él se integró completamente. Si nosotros salimos y decidimos emigrar, tenemos que ser inmigrantes de la mejor manera. O sea, tenemos que ser nativos, tenemos que ser y comer lo que come también una persona del sitio que emigramos. Yo aquí en España, mi hijo, yo tengo un hijo de 5 años y mi hijo va a ser español y no puede ser de otra manera. Porque yo nací en Venezuela siendo hijo de padre italiano y yo soy venezolano. Y cuando tú estás en otro país, tú vas a ser de ese país, español, austríaco, norteamericano, pero ya eres de ese país. Que tengas tu origen y comas arepa y tengas tu hallaca en diciembre, eso ya es otra cosa, no hay ningún problema. Pero tienes que hacerte del país donde estás. O sea, ese es tu país. Yo soy un venezolano con origen italiano, pero me siento también español. En estos 5 años que yo tengo viviendo nuevamente aquí, yo me siento español y conozco de la historia, de la geografía. Yo puedo discutir de política, que me apasiona la política, y yo no tengo, yo tengo que adaptarme a este país y pienso en Venezuela. Por supuesto que pienso en Venezuela, pero no tengo el pensamiento sumergido allá, de que estoy 24 horas, no, le dedico un tiempo a la realidad de España, a que ponerme con la cultura de aquí, el cine de aquí, las películas de aquí, la comida de aquí, gente de aquí, que eso es importante. No quedarte en un gueto, aislado, de venezolanos solamente. O sea, ve la humanidad, no veas nacionalidad. Si estás en España, haz amigos españoles. Si estás en Austria, haz amigos austriacos. Pero es que es lo lógico. Pero a veces se nos olvida y nos aislamos. Y el que se aísla queda aislado, pierdes, no haces contacto, no te pueden ayudar ni siquiera el día de mañana a un empleo, no te pueden ayudar a recomendarte la mejor escuela. Yo no busco el mejor restaurante venezolano en Madrid, yo busco el mejor restaurante en España, en Madrid. Yo no me importa si al final es un kebab o lo que sea. O sea, yo no busco la mejor hamburguesa venezolana. No, yo quiero probar la mejor hamburguesa. Y si después lo tiene un chino, bueno, felicitaciones por él, pero ya uno tiene que traspasar eso, o sea, y no quedarte cerrado y hacerte del país completamente. Sí, 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 sí. La clave es adaptarse. Sí, Correcto. sí. A mí pasó lo mismo cuando yo fui para Venezuela y los primeros años, bueno, todavía a veces tengo el problema, tenía que adaptarme y entender, por ejemplo, la puntualidad. En Venezuela la puntualidad no es así como en Europa. Entonces me costó mucho porque yo he dicho, bueno, nos encontramos mañana a las 10. El único que a las 10 estaba yo, más nadie. Entonces yo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ese me pasó frecuentemente. Al principio me molestaba mucho. Hasta yo mismo me he dicho en la noche pensando, mira, Javi, tú llegas de tu país a ese país, no es posible que todos se van a cambiar por ti. Yo tengo que aceptar eso o me tengo que ir. Esa es la única manera. Entonces yo acepto eso y en Venezuela, ok,
la palabra ahora, mañana son palabras muy importantes y tengo que aceptar, es así. Entonces, pero como tú dices, adaptarse, eso es lo importante. Yo también recomiendo a todas las personas que migran a Austria, a Europa, a Colombia, intentan a entender a la gente ahí y como tú dices, hacer amistades con esa gente y aceptar como son. Porque en Austria, por ejemplo, tú dices a un amigo, mira, mañana a las 4, no es posible que tú llegues tarde, tiene que estar a las 4 porque si no, el amigo se molesta y si tú haces 3 veces, no te va a invitar más. Entonces, esas son cosas quizás para un venezolano, para un latino, es tan loco, ¿no? Por 5 minutos y así, pero es así como yo también tenía que aprender que allá es a las 8 no es a las 8, a las 8 puede ser 9, 10, quizás el otro día, no sé. Así, así es. Así es. Totalmente. Sí. Ciertamente, lo mismo me pasó a mí. Yo pudiera decir que mi caso es similar, porque yo estoy llegando a un país donde es completamente diferente al mío. Un idioma que es completamente diferente al mío. Y yo tuve que adaptarme, y no tanto adaptarme, integrarme, porque eso es importante para el migrante, integrarse tanto a la sociedad como al resto, porque si no, como tú dices, pierdes. Disculpa, una cosa, por supuesto, también adaptarse a las cosas súper buenas. Por ejemplo, en Venezuela, que yo tenía que adaptarme, porque aquí se hace una fiesta, se planifica 3 semanas antes, se sabe la fecha, se sabe quién viene, se sabe qué va a comer y qué música va a ser de todo. En Venezuela, compra una caja de cerveza y ya está la fiesta, listo. No hay nada para planificar. Y cuando yo Ya todo va saliendo. sí, y la gente viene y quien viene está, se sienta ahí, comienza a hablar, ríe, quizás uno tiene algo para la parrilla y así es la fiesta. Al principio para mí era sorprendido, ¿cómo es posible? Pero me encantó, porque eso en Austria, por ejemplo, imposible, eso no existe. Y cosas así, pero eso se llama adaptar y gracias que nombraste eso. Sí, de verdad Totalmente. que es bien divertido y bueno, coincidimos en esa opinión también. Si tienes algo más para decir, es la oportunidad y también nos gustaría que regalaras a nuestros seguidores pues tus redes sociales para que te sigan en tu programa también. Y bueno, y un mensajito final si nos quieres regalar. Bueno, el tema de la inmigración es algo, por ser hijo de inmigrante, es algo que me ha marcado, ¿no? Es algo que uno lleva, ¿no? En el ADN. Porque mi padre siempre decía que cuando llegaba a Italia, le decían que llegaba el venezolano. Y cuando estaba en Venezuela era el musiú. Entonces el inmigrante está en un punto medio, ¿no? Y a veces eso mueve la nostalgia, aquí en España, por los gallegos, en gallego se dice morriña, te remueve la morriña, pero que la nostalgia no te domine, ¿no? Al final, yo siento que el inmigrante gana, no pierde un país, sino que gana otro. Y eso, cuando tú lo piensas, te da más fortaleza. Yo he sido inmigrante y estoy más sólido ahorita, siento que, aunque económicamente faltan muchas cosas y no estoy ni de cerca de como podía haber estado en Venezuela, en la otra Venezuela, tú ganas en estabilidad, no sé, yo soy lo que soy gracias a que mi padre era inmigrante, a que vi su adaptación, a que vi cómo él se fue creciendo y modificando, cómo fue reflexionando acerca de la vida. Y es importante que uno siempre entienda que cuando uno emprende un proceso de irse del país o del lugar donde uno es, porque también hay migraciones internas, ¿no? De Madrid, nadie es de Madrid. Todo el mundo viene de otra parte de España. O sea, aquí se dice mucho eso. De Madrid, nadie es de Madrid. Y en Nueva York, de Nueva York, nadie es de Nueva York. Mucha gente de Estados Unidos, de Miami, va para allá, o sea, de cualquier parte, es el centro donde de Nueva York se reúne todo. Que se entienda que nunca vuelve quien se va, aunque regrese. Si tú saliste de tu país y regresas a Venezuela, aunque regreses nunca vas a volver, porque la persona que te has convertido es otra. Sí. El viaje te ha transformado, has comparado, has visto cosas que te han sorprendido, has valorado más cosas de tu país, te has dado cuenta de cosas negativas que tiene que no te habías dado cuenta y has agradecido por las cosas que tiene. O sea, nunca la persona que se va es la misma que regresa.
y que no lo veas como algo malo. O sea, gracias a Dios, emigrar como tal, es algo maravilloso. No te hablo de aquellas personas que son desgraciadamente perseguidos, refugiados. Yo te hablo que sea una decisión consciente, ¿no? Claro. Si es una decisión consciente, aunque sea dura, aunque cueste, es una bendición poder vivir otra vida. Porque el Alfonso que yo era en Villa de Cura tenía un cierto alcance, una cierta comodidad, unas ciertas cosas que me facilitaban, porque estar en tu tierra siempre te abre un abanico de oportunidades, porque tus padres han hecho contactos, porque tus hermanos tienen contactos, porque tú tienes desde pequeño contactos, y eso te hace tener una cierta ventaja frente a una persona que venga de afuera. Pero el tú tener que irte y empezar desde cero, los contactos y todo, te desarrolla habilidades. Te das cuenta que estás haciendo cosas que en tu tierra no lo hubieses hecho. Y te conecta con otra energía, porque al final yo creo mucho en la energía, ¿no? En conectar con la energía que hay alrededor de las personas. Y te das cuenta que al final es la misma energía. O sea, que el español, cuando conectas con su parte humana, es la misma parte humana de un venezolano, que es la misma parte de un austriaco, de un alemán. Al final es la energía. Pero nosotros creemos y nos ponemos etiquetas y nos separamos, y al final conectas con la raza humana, que es la única raza, que es la que importa, ¿no? Y yo creo eso, que no pierdan de vista que aunque la nostalgia a veces es buena, es bonita, tener nostalgia por tu país, que no sientas que es algo triste, sino que es una oportunidad. Ya quisieran muchos en otra época del mundo haber tenido la oportunidad que tuvimos nosotros de comprar un billete o comprar un pasaje y habernos ido. Hay gente que se tuvo que quedar y se tuvo que quedar en el mismo sitio por 100 años. Valora lo que estás teniendo y que la tecnología ha cambiado y que ahorita podemos tener una conversación nosotros, mira, con la pantalla, que es la tecnología que antes para tú hablar, yo me recuerdo que mis abuelos mandaban una carta en diciembre y que siempre metían algo de dinero, ellos allá, ¿no? Las liras italianas. Pero era una carta al año. Para verte tú tenías que esperar y el barco y 27 días. Pero hoy en día, quitando esta situación de la pandemia, estamos hablando, ustedes en Austria, yo aquí en Madrid, hablando de otro país que está del otro lado del charco. O sea, sí, esto es maravilloso. O sea, sí, la migración no es como era antes, que era tan difícil. Tenemos recursos, pongámoslos en marcha y veamos que hay más cosas positivas que negativas. Chévere. Yo creo esas palabras son perfectas para finalizar la entrevista, ¿verdad? Aunque no diste tus redes sociales. Bueno. Perdón, las redes sociales son Diáspora Venezolana. Diáspora, que es una palabra de origen judío que simplemente significa dispersión. Viene de día, que es ahora, y espora, que es semilla. Y lo utilizaron los judíos porque en cierta manera la migración es siembra. Donde vayamos, seamos siembra, ¿no? Sembremos nuestros valores, porque Venezuela ya no es la geografía que nosotros conocíamos, el mapita. Venezuela está donde esté un venezolano. Entonces, hagamos Venezuela donde estemos. Que la gente, cuando nos identifica a nosotros y veamos que alguien hizo un buen proyecto, un buen negocio, diga, como decían de los italianos en Venezuela, ese es un venezolano. Y eso es hacer país también. Chévere. No, maravilloso tus palabras, sí. Cerramos aquí. Vamos a decir muchas gracias por tus palabras, súper chévere, y gracias, y espero que un día nos vemos en persona otra vez, sea en Madrid, en Austria, en Venezuela, donde sea, y eso va a ser realidad un día. Por supuesto que seguro. Sí. Entonces, agradecido. Muchísimas gracias, Odale, muchísimas gracias, Hardy, un abrazo. Con mucho gusto, un abrazo. Chao. Chao.